Empezar con nuestro estudio en la noche de hoy, saludando a todas las personas que se han conectado a esta transmisión, que quieren aprender un poquito de la palabra de Dios. Yo también, por eso estoy acá. Vamos a mirar qué Dios nos dice hoy a través de su mensaje en esta noche. Y pues vamos a empezar por un pequeño pues, resumen rápido de lo que habíamos hablado en la reunión anterior, hace 8 días. Estábamos hablando acerca del libro que encontramos en la Biblia de Jonás, ¿sí? Jonás es un capítulo de la Biblia, habíamos dicho, se encuentra al finalizar el Antiguo Testamento, en los últimos libros, los profetas menores, antes de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como unos 5 libritos antes. Allí encontramos la historia de Jonás. Una historia pues que nos ha dado pues de qué hablan, material para aprender, pues porque Dios ha utilizado y nos ha mostrado a través de su palabra, ha utilizado a hombres y mujeres de diferentes eh, condiciones socioculturales y demás, y hombres y mujeres a veces muy imperfectos, pero a través de los cuales nos da grandes enseñanzas. Bien, entonces, lo primero que podemos decir acá, bueno, la misión que le encomendó Dios a Jonás de ir a predicar el Evangelio. Y todo el tiempo estamos haciendo analogías, ¿no? De comparando cómo podríamos nosotros, este libro de Jonás, cómo podríamos aplicarlo nosotros a nuestra vida diaria, cómo lo podríamos enfocar a la actualidad, a la modernidad, a nuestro diario vivir, a nuestra iglesia, a lo que pasa en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en nuestro mundo actual, ¿verdad? Entonces estábamos viendo que Jonás fue un hombre que recibió una misión de parte de Dios, donde Dios le dijo que fuera a predicarle a un pueblo enemigo de los israelitas, un pueblo muy malo y muy perverso, que hacía muchas cosas malas y que tal vez, bueno, desagradaban mucho a Dios. Pero a su vez también, esta misión que le encomendó Dios a Jonás, pues a Jonás no le gustó como el hecho de tener que hacerla, porque pues siempre sentía siempre tanto miedo por ese pueblo enemigo porque eran bastante malos, pero también bastante como discordia y estaba en desacuerdo con Dios cómo iba a poner Dios a Jonás, a enviarlo a ese lugar, a que se expusiera a peligros y aparte de eso a predicarles el evangelio, a predicarles acerca de las obras buenas de Dios a estas personas tan perversas, ¿verdad? Entonces, inicialmente Dios envía a Jonás, le dice lo que tiene que hacer y pues Jonás pues de una vez se pone como un poquito indispuesto y dice que no quiere ir allá. Entonces intentó no hacer la voluntad de Dios, sino hacer lo que a él le parecía y irse para otro lado y hacer otras cosas. Y con la casualidad que encontró un barco que iba para cualquier otro lado menos para allá y que pensó, dijo, no, yo no quiero hacerlo y se me aparece un barco, entonces esto quiere decir que no debo hacer eso. Entonces, durante su camino desobediente, Dios que controla todas las situaciones, pues envió un gran viento sobre el mar en el del barco que iban, hubo una gran tormenta, entonces ahí hubo unas cosas que nos relatan en el capítulo 1, en el versículo 4 en adelante. Bien, entonces Jonás iba dentro de esa barca junto con unos marineros, esos marineros tenían otras creencias, otros dioses, eran de otros pueblos, eran del pueblo de Dios. Jonás les dijo que estaba huyendo de Dios. Y bueno, después cuando apareció esta tormenta, pues los ocupantes del barco pues se preocuparon, empezaron cada uno a orarle a sus diferentes dioses. Le dijeron a Jonás que por favor le orara a su Dios. A Jonás lo encontraron dormido, totalmente despreocupado, pero Jonás fue muy sincero y les dijo que él creía que era el causante de esa tormenta, porque pues tal vez estaba desobedeciendo a Dios, entonces que no habría problema, entonces lo echaran al mar a él y con eso se acababan los problemas para los marineros, en un acto pues un poquito suicida de parte de Jonás, de querer pues escapar de esta manera y pues zafarse de esa responsabilidad que le habían encomendado a Dios de ir a predicar al pueblo de Nínive, a ese pueblo malo y perverso. Bien, sin embargo, los marineros no querían hacer eso porque no querían meterse ni tener problemas con ese Dios de Jonás,
al ver que tenía tanto poder, hicieron lo posible para no echarlo al mar, pero finalmente fue infructuoso su esfuerzo y les tocó finalmente echarlo al mar. Pero entonces el hecho que lo echaran al mar, pues no sirvió, digamos, para Jonás su propósito de no obedecer a Dios y mucho menos de poderse morir, de poderse suicidar, porque Dios tenía preparado otra cosa. Mientras tanto, los ocupantes del barco, cuando tiraron a Jonás al mar, la tormenta pasó, las aguas se calmaron y esos marineros pues entendieron que esa persona que iba ahí, si era como decía, era un hombre enviado por Dios y en ese momento se convirtieron los marineros de otros dioses, de otras ciudades y le ofrecieron pues una ofrenda a Dios y bueno, le ofrecieron pues como un agradecimiento también y bueno, empezaron como a servir ahora al Dios Todopoderoso, a ese Dios que tiene tanta fuerza y tanto poder de poder mover las aguas, de generar tormentas y de también tener la capacidad de calmarlas, ¿no? Y mientras tanto, pues Jonás, queriéndose morir, Dios proveyó de un gran pez muy grande, para que no se muriera. El pez no fue que se lo tragó para comérselo, sino Dios utilizó este pez grande para proteger a Jonás, para que él no pudiera morir. Dentro de este gran pez, pues sufrió muchas aflicciones Jonás, recapacitó, reaccionó, entendió que estaba haciendo las cosas mal, estaba como sufriendo un poquito ahí. Duró 3 días y 3 noches dentro del pez, en el interior de ese pez. Bien, quiere decir que igual, pues era un lugar donde no se podía morir, ¿sí? Dios dio la orden después de una oración que hizo Jonás a él. Cuando en su momento de crisis, angustia, Jonás se acordó de Dios, pues Dios nuevamente hace otro milagro, muestra su poder y hace que este gran pez escupa a Jonás y lo tire a la playa, como a una playa, a tierra. Bien, y en eso habíamos quedado la semana, la semana pasada. Bien, entonces vamos a continuar con, con nuestro relato. Quería hacer unas preguntas antes de empezar esta parte. Entonces, tengo unas preguntas por aquí para hacer. Entonces, digamos esta pregunta de lo que vimos la semana pasada acerca del llamado a Dios. El llamado a Dios, ¿cómo lo fue para Jonás? ¿Cómo fue el llamado a Dios a Jonás? ¿Era una sugerencia? ¿Era una orden? ¿Era una pregunta que le estaba haciendo? ¿O era una advertencia? Cuando Dios le dice a Jonás que por favor vaya y le predique al pueblo de Nínive. Hermano Ibarro, Era una orden directa que le está dando Dios a Jonás para que fuera y predicara. listo. Gracias. Gracias, hermano Olivardo, por su respuesta. Muy bien. Esta otra pregunta. Entonces nosotros así, es una orden, ¿verdad? Un mandamiento directo. No es que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, sino que es un gran mandamiento directo, un imperativo para que nosotros hagamos eso. Y entonces nos recuerda a nosotros que tenemos una gran comisión. ¿Que cuál es esa gran comisión? Llevar el evangelio a todo el mundo o amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, amar a nuestros enemigos o rezar y hacer el bien a los que los persiguen o llevar o vivir para Jesús. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es nuestra gran misión en esta tierra? Les repito, ¿cuál es nuestra misión? Llevar el evangelio a todas partes, amar a nuestro prójimo, rezar por los que nos persiguen o vivir para Jesús, según lo que estamos viendo. Adelante, hermana Norma. Hola hermanos, buenas noches. Llevar el mensaje al prójimo. Gracias. Gracias, hermana Norma. Así es, nosotros tenemos una gran comisión, una gran misión de decir y llevar el evangelio a todas partes. Y no solamente donde nos gusta, donde nos agrada, donde está bonito, o donde hay cristianos, o donde hay personas iguales a nosotros, sino por el contrario, donde
A veces hay gente que no conoce los caminos de Dios, que están equivocados, que llevan una vida incorrecta, desagradable a Dios, y que a veces hasta personas que nos hacen daño a nosotros mismos, ¿verdad? Allá quiere Dios que nosotros vayamos. Dice, según Jonás 4, 1 y 2, no quería ir a Nínive porque sabía que. ¿Por qué no quería ir Jonás a Nínive a hacer esa misión de predicar el evangelio? ¿Quién me lo dice? Norma, adelante. Jonás no quería ir a la ciudad de Nínive porque estaba temeroso y tenía mucho miedo, pues ya que Nínive era un pueblo bastante peligroso, donde había mal, donde había mucha violencia. Entonces, pues como todo ser humano, pues obviamente le dio miedo. Gracias, hermana Norma. Sí, así es. Hermano Olivardo, adelante. Bueno, primero que todo, ah, Jonás no iba a predicar el evangelio, sino iba a advertir al pueblo de Nínive lo que iba a suceder. Y por medio de lo que hizo Jonás, o el mensaje que le dieron a Jonás, Nínive se salvó. Gracias, hermano Olivardo. Sí, eso también pasó. Bien, pero la razón principal, una de las razones principales, a ver, ¿quién tenemos por ahí? Karen, adelante. ¿Por qué Jonás no quería ir a Bueno, Nínive? Buenas noches. bueno, yo creo que porque él sabía que Dios era un Dios misericordioso y él creía que ellos no merecían tener misericordia de Dios porque era un pueblo malo. Ok, gracias, hermana Karen. Así es, así es. Esa es una de las respuestas, incluso lo encontramos a través del relato. Jonás sabía el temperamento, el carácter, conocía un poquito la personalidad de Dios. Quiere decir que ya tenía como una experiencia eh, de tiempo atrás con Dios y sabía que si él lo enviaba a ese pueblo a predicar, era porque de pronto Dios tenía un plan, ¿sí? Era destruir a Nínive si no se arrepentían, si no cambiaban sus pases, si no dejaban de ser tan malos y hacerle daño a los otros pueblos, o si hacían lo contrario, obedecían a Dios, obedecían lo que él fue, la misión que él fue enviado a hacer, entonces de pronto el pueblo de Nínive se iba a arrepentir, y entonces iban a sentir misericordia. Claramente lo dice en su relato y esa es la respuesta correcta. Dios mostraría su gracia y compasión hacia ese pueblo de Nínive, como lo ha mostrado hacia los gentiles, como lo ha mostrado hacia cualquier persona, por mala que se arrepienta de todo lo malo que hace, que cambie su manera de pensar, de vivir, que se arrepiente, cambie su vida, Dios va a ser grande y Dios va a ser misericordioso, nos va a perdonar nuestros pecados y nos va a dar la oportunidad de llevar una nueva vida con Él. Bien, entonces, esta pregunta, desde la perspectiva de Jonás, él razonó que su acción se estaba justificada. ¿Por qué? Porque encontró un barco que iba fácilmente a la dirección opuesta, porque los ninivitas merecían ser juzgados, porque Nínive era un enemigo potencial de Israel, o porque Nínive era una ciudad de gentiles. ¿Por qué razonaba Jonás de esta manera? La razón y la respuesta es la misma y tiene relación con la anterior, porque según para Jonás, ¿Por qué los, Jonás? los hermano Olivardo, siga, adelante. Porque Jonás no creía digno de personas los habitantes de Nínive. No se le escucha muy bien, hermano Olivardo. ¿Puede repetir, por favor? Porque Jonás no creía que los habitantes de Nínive merecieran el perdón de Dios. Gracias, hermano Olivardo. Sí, así es. Porque Jonás era como nosotros, ¿sí? Como nosotros que a veces somos juzgones, somos criticones y creemos que tenemos la capacidad y la oportunidad para juzgar a los demás, ¿sí? Porque creemos que por lo que hacen los demás
ya Dios los debe condenar, pero eso es a nuestro juicio. Adelante, hermana Virginia Soler, hermana Ángela Patricia. Sí, señor. Buenas noches a todos nuevamente. Dios los bendiga. Buenas noches. Aparte de todo, Jonás no quería ir allá porque él sabía y él conocía o creía conocer el corazón de Dios. Y sabía que él era un Dios misericordioso y pues era algo que no iba a pasar porque él no iba a tener el corazón de acabar con esa ciudad. Entonces, por eso también quería desobedecerlo. Listo. Gracias, hermana Ángela Patricia. Y sí, así es. Todas sus respuestas son muy correctas, muy acertadas y todo tiene que ver con el gran amor que tiene Dios por la humanidad. Hermano Mario, ¿desea participar? No quería ir a... Hermano Mario, tiene su micrófono activo. ya, pues ya dijeron, ¿me Listo, escucha? hermano. Bien. Sí, sí, le escuchamos. Sí, señor. ¿Me escucha? Sí, señor, Bueno, sí le escuchamos, hermano no, Mario. pues, Gracias. bien. Pues ya lo han dicho, ¿no? Jonás, él no quería ir porque sabía que Dios era misericordioso y iba a perdonar a ese pueblo malo, que un pueblo pecador. Entonces, Jonás no quería ir a predicar por eso, porque eran Listo. demasiado malos, no merecían que Dios los perdonara. Así es, hermano Mario. Muy bien. Entonces, ya pasamos el capítulo 1. Esas eran las preguntas del capítulo 1. Y les fue muy bien. Han aprobado el capítulo 1 de Jonás. Felicitaciones, mis hermanos. Ahora, vamos al capítulo 2. Una pregunta del capítulo 2 que nos muestra ahí. Entonces, hermano Olivardo, adelante antes de pasar al siguiente. Bueno, yo quería hacer como una pequeña observación. A pesar de que los marineros no era, no creían mucho en Dios, pero sabían que existía y el poder era tremendo, porque ahí es donde hablan a Jonás, que dicen que el Dios poderoso que tenía Jonás estaba ocasionando los problemas para ellos. Y de todas maneras tampoco querían que Jonás se muriera porque sabían que les iba a acarrear problemas con el Dios, o sea que sí le tenían a Dios en medio de todo. Gracias, hermano Olivardo. Me alegra mucho la comprensión que han tenido acerca del estudio de Jonás. Hermano, Karen tiene activo el micrófono, Karen. Bueno, listo. Ok. Bien, bien, mis hermanos. Muchas gracias. Qué bueno que hayan puesto pues atención a este capítulo de Jonás. Es muy bonito, muy interesante y nos enseña muchas cosas. Eso fue en el capítulo 1 lo que vimos. Y en el capítulo 2, Dios nos da otra lección. Cuando Jonás se revela a Dios, no le hace caso, no le obedece y toma otras decisiones, ¿qué hace Dios contra él? Y es en el caso que nos ponemos nosotros. ¿Qué hace Dios cuando nosotros como hijos nos rebelamos contra él? Entonces, nos ignora, nos hace daño, nos humilla, nos ridiculiza ante los demás o nos disciplina, nos da una nueva oportunidad. ¿Qué hace Dios cuando nosotros nos desobedecemos? Hermana, Yo adelante, hermana creo que Ángela Patricia. Eh, Sí, adelante. Dios nos disciplina, Él nos reprende. Exactamente, muy bien, hermana Norma, así es, muchas gracias. Sí, exactamente, eso nos pasa a nosotros. Digamos, Dios acá tuvo la oportunidad de hacer otras cosas con Jonás. Con esa rebeldía, Dios tal vez hubiese podido hacer lo que hizo en el Antiguo Testamento, cuando a personas que cometieron muchos errores y fueron desobedientes a la palabra de Dios, pues Dios los quitó de una vez de la tierra, los asesinó, los mató. Vemos como a las personas o los hijos de Aarón que ofrecieron un incienso que no era que les había había ordenado, que no fue agradable para Dios, pues no les perdonó la vida. Entonces, Dios hubiese podido hacer esto mismo con Jonás, pero no fue así, sino que a través de este capítulo vemos otra faceta de Dios, en donde Dios nos habla, nos enseña, nos corrige, nos disciplina, ¿bien? Y no aprovechan nuestros errores o equivocaciones para hacernos quedar mal delante de los demás o humillarnos delante de los demás, sino no, nos da la oportunidad para que nosotros sigamos adelante.
Bien, entonces nos enseña este capítulo, estos dos capítulos de Jonás, que Jonás es una persona como nosotros, ¿sí? Igual a nosotros, con muchos defectos, eh, con muchas dudas, con muchas desobediencias, pero Dios está ahí para, pues para enseñarnos y para mostrarnos el camino correcto en todo momento. Bien, entonces empezamos el capítulo 3 de Jonás, ¿sí? Después de la oración que hizo Jonás cuando estaba angustiado dentro del gran pez, pues entonces sale Jonás y Dios escucha su oración, Dios misericordioso, Dios amoroso, Dios que perdona, y le dice en Jonás capítulo 3 versículo 1, le dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, hermano Mario, ¿tiene su micrófono abierto? Mari, Hermano Mario, ¿tiene su micrófono abierto? perdón, perdón. Tranquilo. Sí, Voy a nombrar a mi hermano John, si está por ahí, para que me ayude a ser coanfitrión, para que me ayude de pronto a silenciar algún micrófono, de pronto que se active porque van en camino, porque van andando o algo así. Bien, entonces Listo, sí, lo señor. principal y lo más importante que vemos acá, gracias hermano John, es que por segunda vez, sí, lo puse resaltado en color naranja, ¿sí? Dios nos da a nosotros segundas oportunidades para hacer lo correcto. No importan los hombres o mujeres que hayamos sido en el pasado, los grandes errores, los grandes crímenes y las grandes, mejor dicho, equivocaciones que hayamos cometido, Dios nos da nuevas oportunidades. Y casualmente para la obra de Dios, Dios no utiliza a veces a la persona más santa para hacer su voluntad o para cumplir una misión, para predicar el evangelio. A veces utiliza diferentes tipos de personas para que cumplan con su propósito. Bien, así que digamos, poniéndolo en nuestras palabras actuales en este momento, ninguna persona, ninguno que me esté escuchando en este momento puede sentirse mal por lo que le haya pasado de hoy hacia atrás, lo que haya hecho antes con su vida, no le debe preocupar porque Dios en todo momento nos da nuevas oportunidades. Y a veces nosotros nos sentimos juzgados, nos sentimos señalados porque tenemos un pasado que nos atormenta, porque somos señalados por los pecados y por las equivocaciones que cometimos. Y muchas personas nos señalan, nos critican, nos cuestionan con el ánimo de desanimarnos, desmotivarnos y que nosotros caigamos en nuestra fe. Nosotros tenemos que saber que Dios no piensa de esa manera. A Dios lo que le importa es una persona con un corazón limpio, con un corazón puro, con un corazón arrepentido, una persona que quiera cambiar su manera de pensar, su manera de vivir, que quiera empezar un nuevo camino. Este es un Dios de nuevas oportunidades, un Dios que aquí en este caso va a dar una segunda oportunidad. Bien, hermano Libardo, ¿tiene la mano levantada? No, aquí sin querer queriendo la levanté. Listo, listo. Bueno, ok. Bien. Dice el versículo 2, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Le dice, levántate y ve a Nínive, ¿sí? Nosotros hoy en día escuchamos muchos mensajes motivacionales, ¿sí? De que podemos ser millonarios, que podemos coger el cielo con las dos manos, que podemos, mejor dicho, obtener muchas riquezas, que podemos, mejor dicho, todo lo que nosotros queramos hacer, lo podemos hacer, ¿sí? Y aquí ese levántate y ve a Nínive es otra orden de Dios que le está dando a Jonás, ¿sí? Y nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos es para obedecer a Dios, para cumplir los mandatos que Dios nos ordena. Y a veces ese mensaje motivacional que se escucha muy bonito, que es muy especial, pues sí, es muy interesante, pero nosotros vemos a través de la Biblia que Dios nos manda claramente a esforzarnos y no para adquirir cosas en este mundo material, para adquirir riquezas acá, sino para que nosotros hagamos riquezas en el cielo, ¿bien? Y Dios con cada uno de nosotros tiene diferentes misiones, ¿sí? Diferentes propósitos, ¿bien? Y los propósitos que tiene Dios no van a ser de pronto que nosotros, mejor dicho, seamos los más famosos, las personas más influyentes o los más ricos y millonarios sobre la faz de la tierra. No, Él nos manda a nosotros con otros propósitos. Bien, como en este caso lo envía a Jonás a que proclame su evangelio. Entonces cada uno de nosotros tenemos este gran encomendado, esta gran misión y esta segunda oportunidad de hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Nos dice el versículo 3, se levantó Jonás
y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande de extremo a extremo, de 3 días de camino. Era una ciudad muy grande. Antes de empezar el versículo 3, le dice a Jonás el mensaje que yo te diré. Todavía no le ha dicho la instrucción exacta a Jonás de qué tiene que ir a hacer a Nínive en esta oportunidad. Bien, se lo imaginará, ¿sí? Pero le está diciendo, ve a aquella ciudad y proclama el mensaje que yo te diré, ¿sí? Entonces, primero, vaya, levántese y vaya, y ya le voy a decir qué tiene que hacer o qué palabras tiene que utilizar. ¿Qué hizo Jonás? ¿Qué es lo que tenemos que nosotros hacer? Sin importar si entendemos qué es lo que quiere Dios, qué es lo que busca Dios, nosotros nos llaman es a obedecer, no a entender si estamos de acuerdo o no con lo que Dios nos está pidiendo, si entendemos cuál es el propósito, qué es lo que quiere hacer Dios con nosotros y con las otras personas, sino lo primero que tenemos que hacer es obedecer, ¿sí? Sin cuestionarnos, sin preguntarnos, sin entrar en filosofías, en razonamientos de qué es lo que Dios pretende, qué es lo que Dios quiere, sino simplemente obedecer. Y de eso se trata, o en eso consiste la fe, en obedecer. Y entonces, es el versículo 4. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí en 40 días Nínive será destruida. Bien, ya sabía Jonás el mensaje, se lo tuvo que haber dado Dios y le tuvo que haber dicho la cantidad de días en esa ciudad, en la cual esa ciudad iba a ser destruida. Bien, entonces, ¿qué hizo Jonás? Empezó a hacer lo que Dios le había dicho. Aquí parece que hay un Jonás. Hermana Norma, ¿tiene su micrófono activo? Aquí parece que Jonás, ya un poco más arrepentido, después de que le oró a Dios, después de que pasó por esa gran crisis dentro del pez, parece que ya entonces recapacitó un poquito y está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Entonces empezó a predicar y empezó a decirle a la gente que en 40 días esa ciudad iba a ser destruida. A su vez, esa ciudad que iba a ser destruida, posiblemente tenían también conocimiento que ese Dios que hablaba de que destruía ciudades era verdad. Puede que ya conocieran la historia de Sodoma y Gomorra y otras, lo que pasó con Moisés cuando llegaron las 10 plagas, ¿verdad? Donde ese Dios, cuando dice que va a hacer algo, lo hace, lo cumple. Bien, recuerden que destruyó a Sodoma y Gomorra, una ciudad que era también muy perversa, y a pesar que estaban buscando así que hubiera un solo justo no la destruían, no lo encontraron. Bien, entonces estas personas que eran de un pueblo que tenían y adoraban a otros dioses, que tenían otras culturas que eran muy malos, dice el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio y desde el mayor hasta el menor, desde el mayor hasta el menor de ellos. Bien, ¿qué hizo el pueblo de Nínive? Le creyeron a Jonás, le creyeron el mensaje de Dios por medio de Jonás. En este caso estamos viendo cómo Dios utilizó a Jonás para llevar esta palabra a ese pueblo, por más de que Jonás no quería hacerlo. Sin embargo, lo que Jonás pensaba en ese momento era que ese pueblo al cual estaba predicando eran tan malos que no iban a aceptar el evangelio, no iban a aceptar la voluntad de Dios, no iban a cambiar sus caminos, no iban a dejar de hacer sus perversidades y posiblemente en los 40 días Dios iba a acabar con ese pueblo. Pero para sorpresa de Jonás, que es la misma sorpresa que nosotros nos podemos llevar en nuestro diario vivir, cuando creemos que una persona es tan mala que no puede cambiar, pues resulta que Dios hace su voluntad, que Dios tiene el poder de transformar vidas, de cambiar las personas. Y hicieron acá lo que dice, se vistieron de silicio, que bueno, en las costumbres de esos días se refiere a que se cambiaron las vestiduras y se pusieron una ropa que era áspera, que tallaba la piel, que raspaba, ¿sí? En forma de sacrificio a Dios. Y lo hicieron desde la persona más importante del pueblo hasta la persona menos importante de ese pueblo, de esa ciudad tan grande, ¿bien? Y creyeron todos a Dios. Nos sigue diciendo el relato que llegó la noticia hasta el rey de Nínive, en el versículo 6. Diciendo el rey, se levantó de su silla, también se despojó de sus vestiduras, también se puso esas ropas ásperas, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. Estas cosas que hizo el mismo rey, siendo una persona muy poderosa, eh, en obediencia a Dios, en temor a Dios, para que Dios no acabara con ese pueblo, no acabara con él, con su vida, con su familia. ¿Y ese rey qué hizo?
No solamente hizo, sino también hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna que no les dé alimento ni beban agua. Entonces, el rey mandó hacer, pues, lo mismo a todo el pueblo. Dio las instrucciones para que nadie pudiera comer, ni beber, ni incluso ni siquiera los animales. Y además les dijo que en el versículo 8, que se cubrieran de silicio, es decir, que se pusieran ropas ásperas, tanto los hombres y los animales, y que clamaran al Dios fuertemente, que clamaran a Dios fuertemente. Bien, ¿a cuál Dios? A este Dios que estaba advirtiendo que iba a acabar con esa ciudad. Entonces les decía el rey, conviértase cada uno en su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. O sea, deje de hacer todo lo que estuviera haciendo que de pronto fuera a ser desagradable ante los ojos de Dios. Hubo un gran temor en Nínive, hubo un gran temor hacia Dios, un gran respeto hacia Dios. Y vemos lo que nos dice el Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los inteligentes obedecen sus mandamientos. Alabemos siempre a nuestro Dios. Bien, entonces, ese temor, o sea, una persona que es un rey, ¿sí? Y todo ese pueblo, si quería ser sabio, lo que tenía que hacer era obedecer a Dios. Y si eran inteligentes, tenían que empezar a obedecer sus mandamientos. Y lo que él decía, el versículo 9, en los razonamientos que hacían allá el rey y las demás, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará de su ardor y de su ira y no pereceremos? Claramente están pues temiendo de que este gran Dios, este Dios todopoderoso, realmente acabe con esa su ciudad y con todas sus familias y que todos tengan que morir. Entonces están haciendo esto de la ropa áspera, de ayunar, de hacer muchos sacrificios a Dios, de orar a Dios con mucha fuerza, muy fervientemente, todo con el ánimo que Dios los pueda escuchar. Mientras tanto, Jonás, que estaba esperando, bueno, pues que Dios hiciera su juicio contra ellos y que ninguno se arrepintiera. Sin embargo, ¿qué nos dice el versículo 10? Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Aquí hay una gran inquietud en el versículo 10. Dice que Dios se arrepintió de lo que les iba a hacer. Entonces les pregunto, ¿Dios se puede arrepentir? Como si Dios se equivocara de querer hacer algo y después cambiar de opinión y hacer otra cosa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Dios se arrepiente? ¿Quién me quiere responder? Hermano Libardo. Pues es que hay traducciones o la palabra de pronto está un poco mal traducida o algo así, porque Dios no es que se arrepienta, sino que al ver al ver doblegado el orgullo del pueblo de Nínive, tuvo pues compasión de ellas y por eso decidió no castigarlo. Gracias, hermano Olivardo. Sí, así es. Encontramos otras versiones en la Biblia donde no se utiliza esa palabra arrepintió, ¿sí? Y de hecho es diferente la palabra arrepintió cuando es el arrepentimiento de un hombre, cuando está hablando de un arrepentimiento de Dios. Hermana Ángela Patricia. Hermano, en mi versión dice que, nueva versión internacional, dice que al contrario, el rey, perdóneme, quién sabe, tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. ¿Puede volver a leerlo, hermana? Qué pena. ¿Dios qué? ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Gracias, hermana Ángela Patricia. Bueno, sí, de hecho por eso estaba haciendo este pueblo estos ayunos, estaba haciendo esas oraciones fervientemente, por eso estaban haciendo esos sacrificios, estaban prácticamente lacerando su cuerpo con esas ropas ásperas. ¿Con el fin de qué? Que Dios los perdonara, que si Dios tenía pensado destruir esa ciudad, no lo hiciera. Y sí, Dios puede cambiar de parecer. Y si hoy en día yo estoy haciendo algo que está mal hecho delante de los ojos de Dios, pues Dios puede castigarme a mí, me puede reprender, me puedo condenar, ¿sí? Pero si yo decido arrepentirme y cambiar mi manera de pensar, mi manera de vivir, Dios
me perdona, porque esa es la misericordia, es el gran amor de Dios, es la gracia de Dios y esa es es la personalidad de Dios, de perdonar a todo aquel que le busque y se arrepiente de corazón. Bien, entonces hay otro versículo que nos dice, Dios no es hombre para arrepentirse. ¿Sí? Dios está por encima del tiempo, ¿sí? Él sabe lo que pasó ayer, lo que pasa hoy y lo que pasará mañana. Bien, él no está en los tiempos que nosotros estamos, él sabe incluso qué va a pasar, pero sin embargo nos da a nosotros la oportunidad de aceptar su voluntad, de acercarnos a él, de buscarle a él y de convertirnos a sus caminos. Entonces es decisión de cada uno. Bien, vamos que no está la última palabra dicha en nuestras vidas. Cualquier persona que desee cambiar su vida, puede hacerlo, puede acercarse a Dios, puede buscar de Dios sinceramente de corazón, y Dios está tan grande y tan misericordioso, tan amoroso, que puede perdonarnos de nuestros pecados y darnos estas segundas oportunidades, estas nuevas oportunidades de cambiar nuestra vida. Hermano Freddy, por favor, adelante. Buenas noches, hermanos. Dios les continúe diciendo. Sí, lo que su merced está diciendo es muy cierto. Dios da no es que nos dé una segunda oportunidad, sino que, ¿qué pasó con el pueblo de Nínive? Al escuchar el mensaje de Jonás, que todo iba a ser destruido en 40 días, ¿ellos qué hicieron? Ellos hicieron actos o obras de fe. Es lo mismo que pasa hoy en día, ¿no? Cuando a una persona se les pone que su alma va a morar por la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre, vemos una condenación, ¿no? Dios ya tenía establecido para el pueblo de Nínive una destrucción. Y para nosotros hoy en día, para nosotros no, o para el pueblo hoy en día, para la gente hoy en día, hay una condenación. La misma escritura dice, por lo cual Dios ha establecido un día en que juzgará al mundo, ¿no? Por sus obras hayan sido buenas o hayan sido malas. Dios ya tiene establecido ese día. ¿Qué pasa? Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, cuando vemos que el Señor Jesucristo pagó, fue el sacrificio por nuestros pecados, y entra en operación, o nos predican el Evangelio o predicamos el Evangelio y entra en operación la fe, empezamos a hacer estas obras de fe que nos llevan a que Dios tenga misericordia de nosotros y en su infinito amor nos perdona, ¿no? Pero Él tiene establecido ya su veredicto final, ya tiene establecido. Lo mismo pasó con el pueblo de Nínive. Él ya tenía establecido la destrucción de Nínive, pero vemos en la escritura, vemos en lo escrito que todos hicieron obras de fe, se arrepintieron, se enderezaron su camino y Dios les perdonó ese mal proceder porque cambiaron su vida, hicieron obras de fe, ¿no? En ese entonces, pues no estaba el Señor Jesucristo, no había venido el Señor Jesucristo, pero hicieron lo que debían haber hecho para que Dios perdonara sus ofensas. Gracias, hermano Freddy. Y qué bueno que nos toca este tema en este momento y gracias por la participación y nombró en no repetidas oportunidades a nuestro Señor Jesucristo. No puede pasar un estudio donde nosotros no hablemos de Jesús y donde no tengamos que decir que por medio de Jesucristo, que por medio de Él, nosotros podemos obtener esa vida eterna, podemos obtener esa salvación, que por medio de Jesucristo, pues Dios nos perdona a nosotros nuestros pecados, nos da la oportunidad de tener una vida nueva. Dios es nuestro Padre Celestial, Jesucristo su Hijo es nuestro consolador, nuestro mediador, porque conocemos al Padre y Él está intercediendo en todo momento por nosotros para que Dios sea siempre teniendo misericordia de nosotros. Bien, y este pueblo de Nínive podía también tomar la decisión contraria, ¿no? De no arrepentirse, de no hacer las cosas correctas, sino tenía su libre albedrío, el libre albedrío, la libre pues, decisión de pronto decir, bueno, no creemos que ese tal Dios
vaya a destruir la ciudad en 40 días. Y no creemos que este Jonás sea un profeta ni alguien así muy importante. Entonces podemos seguir nuestras vidas. Quien quiera arrepentirse, adelante, váyase con Jonás. Quien no quiera arrepentirse, entonces acá estamos los que nos quedamos y los que queremos seguir en nuestra maldad y adorando a nuestros dioses y demás. Tuvo el libre albedrío este pueblo de Nínive para tomar la decisión correcta. Lo bonito del relato es que todo el pueblo se convirtió, que serán 120.000 personas y todas se arrepintieron, todas obedecieron lo que el rey mandó de ayunar, de orar fervientemente, de ponerse ropas ásperas y que todos obedecieron para mostrar, para que Dios pudiera tener compasión de este pueblo. Tan grande era su pecado que así mismo tenía que ser tan grande su sacrificio y tan grande su plegaria de perdón a Dios. Bien, continuamos con el último capítulo de este libro de Jonás, el capítulo 4, y pues Hermano, tiene un perdón. título. Siga, hermano Mario. Es interesante analizar lo de Jonás. Jonás, pues, él obedeció al Señor de predicar, pero él esperaba que de todas maneras Dios destruyera el pueblo. Por eso él se sentó ya eh, a mirar la destrucción del pueblo. Pero Dios tuvo misericordia, ¿no? De perdonarlo. Este pueblo estaba bajo la ira de Dios. Y Dios no es injusto. Él le dio la oportunidad de enviar a Jonás a predicarles para que se arrepintieran y cambiaran. Y ellos cambiaron. Pero Jonás no esperaba eso. Jonás esperaba era de que Dios destruyera ese pueblo. Debemos saber que como el corazón del hombre no es el corazón de Dios, ¿no? El hombre no perdona, pero Dios sí es misericordioso. Gracias, De todas hermano Mario. maneras vemos que, de todas maneras vemos que Dios le hace crecer una calabacera para que Jonás no lo fregara el sol y, y resulta que creció la calabacera y él estaba contento ahí, sombrío de la calabacera. Y Dios le manda un gusano y seca la calabacera y Jonás se enoja. Entonces, vemos ahí cómo Dios le dice, ¿no? Se enoja porque se secó la calabacera que le estaba dando sombra. Y yo no tendré misericordia de un pueblo que se arrepiente. Si él le dolió que se hubiera secado la calabacera. Entonces Dios le Claro. dice, "Vea, así como usted le dolió, se hubiera secado la cabecera, a mí me dolió, me iba a doler destruir un pueblo que se arrepiente". Claro que sí, hermano Mario. Así es, y gracias por la comparación de la planta con el pueblo de Nínive. Esa calabacera es una planta grande que cubrió por un día a Jonás. Y gracias, hermano, también por hablarnos acerca de eso del corazón de Dios y el corazón del hombre. Nosotros somos como Jonás, eso sí nos queda la menor duda. Nosotros queremos condenar, y eso rapidito nos ponemos bravos por cualquier cosa, rapidito nos enojamos y para perdonar a alguien, uy, mejor dicho, la otra persona Es tiene que que hacer muchos no merece, sacrificios no y merece muchas el cosas. perdón de Dios. No merece el perdón de Dios. Nosotros juzgamos, condenamos, criticamos, y qué duros somos nosotros de corazón. Ese es un bonito ejemplo de que nosotros podamos ver cómo es nuestro corazón y cómo es el corazón de Dios. Vamos a continuar con nuestro capítulo 4, que nuestro hermano Mario ya nos hizo el favor de resumirnos un poquito, pero antes vamos a darle la palabra a nuestro hermano Freddy. Adelante, hermano Freddy. Qué pena interrumpir. Antes de Tranquilo. pasar con el capítulo 4, es que mientras que el hermano Mario estaba hablando, se me vinieron varios versículos a la memoria y recuerdo que el Señor Jesucristo llegó y dijo, yo estoy a la puerta y llamo, ¿cierto? El que quiere Sí, venir en pos de mí, yo abriré y entraré y entraré y cenaré con él, ¿no? ¿Sí? Fíjese en lo que pasó con Noé. Con Noé también el Dios Todopoderoso, por medio de Noé les dijo, venga, arrepiéntanse y entren a la barca, ¿no?
cuando Jonás también les envió su pregonero a anunciarles lo que les iba a pasar. El Señor está a la puerta, Él llama, el que escucha la voz viene, ¿cierto? Yo digo, yo soy el buen pastor y llamo a mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz. Entonces, este pueblo de Nínive escuchó la voz de Dios. Nosotros, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, escuchamos la voz del Señor. Él llama, Él está llamando constantemente al arrepentimiento. Fíjese lo que pasó con Juan el Bautista, también los llamaba al arrepentimiento y nadie les hacía caso. Cuando vino el Señor Jesucristo también les enseñaba diciendo que siguieran a Él, que Él era el camino, la verdad y la vida y que nadie iba al Padre sino por Él. Entonces, lo que podemos ver y analizar es que es por fe, ¿no? La fe es la que nos mueve y la que nos lleva a tomar la decisión de verdaderamente seguir a nuestro Señor, seguir su consejo en la doctrina de Cristo y de los apóstoles, o simplemente eh, hacer caso omiso. Pero si vemos todo esto se cumple lo que está escrito cuando vemos las parábolas de la tierra, del sembrador, ¿no? Muchas veces nosotros salimos a predicar, hay personas que sí creen, hay personas que obedecen por un ratico y vuelve otra vez el afán de la vida, y bueno, ya lo que sabemos con las parábolas del sembrador, ¿no? Pero todo se cumple lo que está escrito, hermano. Gracias, hermano Freddy. Si puedes regalarme la cita, creo que es en Apocalipsis 3:20. Si yo estoy a la puerta y llamo, Iván, ¿quién desea Es que participar? yo para recordar las citas soy malo, Tranquilo, pero bueno, sí me acuerdo. listo. Sí. Apocalipsis 3, creo que es 3:20 dice, sí, es 320. yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y es la invitación que nos hace a todas las personas que tengamos la oportunidad en esta noche de estudiar, de escuchar, de conocer lo que nos dice Dios a todos nosotros bien. Y nos vemos nosotros representados acá, claramente también en lo que dice nuestro hermano Freddy, en ser personas que a veces tenemos fe o que podemos no tener fe. Que nos pone el ejemplo de lo que pasó con Noé, que era un loco porque en ese tiempo nunca había llovido. Y es lo mismo que nosotros estamos en este momento predicando. Estamos predicando que busquemos de Dios, que nos arrepintamos, que cambiamos de vida, que nos bauticemos, que hay una vida eterna después de la muerte física, que estamos en este mundo de manera terrenal, que hay un lugar celestial, y todo esto lo encontramos a través de la palabra de Dios. Desafortunadamente, no todos creemos de la misma manera, ¿sí? Entonces es importante que nosotros creamos, tengamos fe y que sepamos que eso que parece tan loco a veces y difícil de entender, que este mundo es terrenal y que hay un lugar donde vamos a estar eternamente. Eso para nosotros es difícil de creer y nosotros lo que queremos hacer en este momento y en este mundo es disfrutar de todas las vanidades del mundo, de todo lo que nos ofrece el mundo, de las cosas ricas, deliciosas, del entretenimiento, tantas cosas divertidas y pensamos que esto va a durar para siempre. Para aquellos que tengamos fe y que creamos que hay un lugar más allá, para ellos y para mí va este mensaje y va esta historia. Que ustedes hablan de Noé, vemos películas acerca de Noé. Esta película, esta historia de Jonás, que no es una historia, sino es un hecho real contado a través de la Biblia, ha inspirado muchas películas, muchas historias, muchas novelas y muchos cuentos de ciencia ficción. Y es real, ¿sí? Aparte de eso, también lo hacen ver como una historia para niños. Las escuelas de la escuela dominical, de las clases de niños, lo hacen de una manera ilustrativa muy bonita. Pero mira todas estas enseñanzas tan grandes e importantes que trae este libro de Jonás para nosotros hoy en día. Por eso queríamos discernirlo, queríamos hacerlo en dos partecitas. Ya vamos a llegar al capítulo 4, al capítulo final. Vamos a darle nuevamente paso a nuestro hermano Freddy. Adelante, me imagino que viene con el versículo. No, no, hermano, es que no he bajado la mano. Ah, me ha bajado la mano. Listo, Iván, hermano. Bueno, muchas. hola, Hermanos, sí. Buenas noches. buenas noches, Dios les bendiga. Amén, igualmente. Sí, realmente lo que Freddy dice es muy cierto, ¿no? Porque no podemos llegar a una obediencia genuina cuando falta nuestra fe, ¿no? Es decir, que nuestra fe es como el resultado
esa espera en lo que Dios quiere que, la respuesta que Dios nos da a nuestra obediencia, fíjense cómo no es igual lo que obedeció Jonás a lo que obedeció Abraham, ¿no? Dios mandó a Abraham a sacrificar a su hijo y él lo hizo por fe. Por eso es el padre de la fe. Él le indicó un lugar donde tenía que ir, ¿no? Claro, A sacrificar a su hijo. Entonces, como el Dios padre de dice el la fe. lugar exacto, Él pone el lugar exacto, no donde nosotros querramos ir, no lo que nosotros querramos decir, sino lo que nosotros querramos hacer. Es decir, que si no hay fe, no hay obediencia, no es el resultado de tener Dios la misericordia con nosotros. Y fíjese lo que hizo Jonás, porque Jonás no fue y predicó, Jonás fue y con esa altanería fue y dijo, arrepientan porque en 40 días va a ser destruido Nínive, ¿no? Eso no era como la predicación que debía hacer, ¿no? Sin embargo, Dios actuó y es donde muestra la misericordia de Dios y Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. No porque yo tenga fe o porque obedezca, puedo decir que de pronto Dios puede tener misericordia conmigo. Entonces, porque fíjese cuando Abraham fue, Abraham no sabía que a última hora Dios le iba a decir, no sacrifique a tu hijo, ¿no? Y eso es lo que nosotros esperamos, ¿sabes? Si yo obedezco, Dios va a cumplir lo que yo quiera. Dios tiene Gracias. compasión y misericordia de quien Él quiere, ¿verdad? Entonces, Dios nos manda al lugar indicado y es lo que Él ordena. Entonces, nuestra fe es la que nos lleva a esa obediencia a Dios, ¿verdad? Bueno, eso era algo así como. Gracias, Gracias, hermana. hermana. Gracias, hermana María. Así es. Entonces, siempre lo hemos Hasta repetido en varias oportunidades. Fe es luego. obedecer. Y fe no es entender. Cuando tenemos fe, no quiere decir que tengamos que entender lo que Dios nos está mandando a hacer. Simplemente tenemos que obedecer, tenemos que hacer caso. Bueno, tenemos las 8:36 de la noche, mis hermanos. Vamos a leer el capítulo 4 rápidamente para dar como la explicación a este capítulo 4. Dice así el versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Jonás, a pesar de la misericordia de Dios, ya lo había rescatado, ya lo había salvado, ya le había dado una nueva oportunidad. Sin embargo, Jonás sigue con una actitud terrible, una actitud fea, una actitud incorrecta. Bien, y en este caso se pone bravo con Dios. ¿Sí? Se apesadumbró, quiere decir que se puso muy triste, como frustrado, como enojado, como muchos sentimientos revueltos, como rabia por lo que Dios estaba haciendo. Y entonces le oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Aquí está haciendo una oración Jonás a Dios, está muy bravo, está en caliente, está muy enojado porque Dios ha tenido misericordia de ese pueblo de Nínive y los va a perdonar. Claramente el deseo de Jonás era que Dios acabara con ese pueblo, por eso Jonás no quería ir desde el principio, dando la explicación por qué no quería ir allá. Bien, porque sabía que Dios podía ser misericordioso. Bien, entonces empieza a tratar Dios con Jonás. Entonces le hace la siguiente pregunta en el versículo 4. Jehová le dijo, ante ese reclamo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? O sea, le dice como que en serio, o sea, de verdad, ¿es en serio lo que usted me está diciendo? Si usted es verdad por lo cual me está reclamando, está mal que yo siendo Dios Todopoderoso desee aceptar el arrepentimiento de un pueblo y perdonarlo, así como aceptó Dios la oración de Jonás dentro del gran pez, con mucha angustia, con gran tristeza, y donde le dio una nueva oportunidad, pues sigue el relato en el versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Entonces, eh, tenemos el capítulo 4, perdón. Y dice el versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera
la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. La calabacera aquí se refiere a una planta que que Dios proveyó, Dios la puso ahí porque pues, el sol era inclemente, entonces Dios hizo eso para que Jonás pues sintiera alivio. Pero al ver, entonces dice que Jonás se alegró grandemente por esa planta, por esa calabacera que lo cubrió del sol, donde pudo estar tranquilo, donde se pudo acostar. Y fue la primera vez que vemos en el relato de Jonás que Jonás se sintió alegre y contento por algo. Después de estar tan rabioso, tan molesto, tan iracundo por muchas cosas, aquí por fin se le ve a Jonás contento, ¿sí? Pero su alegría no le iba a durar mucho, porque Dios, así como propuso la calabacera, esa planta que lo cubría y lo podía mantener en la sombra, también proveyó de un gusano. Dice, y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano. Ah, no, pero el versículo 7, pero al venir el alba el día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Se murió la planta que había crecido tan rápido en un día, había protegido a Jonás, y ya un gusano que también Dios proveyó, también entonces la acabó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces vemos nuevamente los planes suicidas aquí de Jonás, de quererse morir por todo lo que le pasaba. O sea, claramente no estaba contento ni lo que lo estaba mandando a hacer Dios, ni a donde lo mandaba, ni lo que le ponía a decir, ni cómo tenía que continuar su vida haciendo esas cosas, ¿sí? Entonces, una actitud muy incorrecta de Jonás en ese momento. Entonces, ¿qué hace Dios? Intenta hablar nuevamente con Jonás, intenta tener un diálogo. Dios grande, Dios poderoso, Dios que es fuego consumidor también, Dios que a través del Antiguo Testamento fue muy severo, que por simplemente, bueno, no simple, pero porque no se le ofreció un incienso que él había pedido a través de los hijos de Aarón, le quitó la vida a estas dos personas, y asimismo Dios había sido muy severo con Moisés, que había hecho una gran labor por su pueblo y por golpear una piedra y no hacer las cosas como Dios le pedía, también lo dejó sin ver la tierra prometida. Aquí Dios baja, ¿sí? Se baja como a la altura de Jonás, como a querer nuevamente como ponerlo a reflexionar, que recapacite, que piense qué es lo que piensa de la vida. Le dice, ¿tanto te enojas por la carabacera? ¿Tanto te enojas por una planta? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Estaba supremamente bravo y enojado. Le dice Dios, Jehová, en el versículo 10, y dijo Jehová, tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú hiciste crecer. ¿En qué espacio? En un espacio de una noche nació, y al espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Entonces, Dios, en su infinito poder, en su infinita sabiduría, y sabe cómo tratar con nosotros, sabe cómo nosotros podamos como recapacitar, reflexionar, entrar en sí, entrar en razón, y nos hace unas preguntas para que nosotros recapacitemos, ¿sí? Si Dios, que es todopoderoso, vio todos los milagros que hizo acá, Jonás los conoce, envió una tormenta al principio del pasaje, del libro de Jonás. Mandó un pez muy grande que tragara a Jonás para salvarlo. También ordenó al pez que lo vomitara, ¿sí? Preparó una calabacera para que diera sombra a Jonás. Mandó un gusano que secara la calabacera, y aparte mandó un viento abrasador sobre Jonás. Dios hizo todas estas cosas, ¿sí? Dios hace unos milagros, unas cosas extraordinarias, sobrenaturales, ¿bien? Y Jonás como que no cree en todos esos poderes tan grandes que tiene Dios, y prefiere estar en esta actitud suicida, en esa actitud de querer morirse, de estar en desacuerdo que Dios tenga misericordia con un pueblo, donde habían incluso, le pone, animales. O sea, si Jonás no tiene misericordia por ese pueblo tan malo, ¿qué tenían la culpa los animales también?
Si a Jonás no le importaba que también los animales se murieran. Hoy en día es normal ver que muchas personas tienen sus mascotas, sus perritos, sus gatos y muchos quieren, incluso hoy en día hay hogares que se ven conformados también con mascotas, ¿verdad? Y mucha gente llora hoy en día porque pierde una mascota. Nosotros lo hemos vivido en mi propia familia, con mis hijas, que perdimos una mascotica y ha sido de un gran trauma, un gran sufrimiento, ¿sí? Pero aquí Jonás no tiene ni 5 de remordimiento tampoco por esos animalitos, no solamente por las personas, sino hasta por los animales. O sea, a ese punto llega Dios de querer hacerle entender a Jonás que estaba totalmente equivocado en su manera de pensar, en ese resentimiento, en ese remordimiento que tenía. ¿Cómo es posible que si él se alegró porque una planta que creció, que la proveyó Dios, de la noche a la mañana esa planta le dio como una sombra donde él pudo estar tranquilo un tiempo, ¿sí? Y se sintió mal porque esa planta después ya no estaba, ¿sí? Le enojó mucho que la planta ya fuera. Entonces, ¿cómo Dios no va a poder sentir las mismas cosas por un pueblo que se arrepiente? ¿Sí? Que un pueblo que hace lo malo, que está haciendo lo malo y decide hacer lo correcto y hacer lo bueno delante de él. ¿Cómo Jonás no puede entender esas cosas? El relato nos deja hasta ahí, ¿sí? Y hay mucha gente que, bueno, hace muchas especulaciones después de esto, de qué pasaría con Jonás, cuál fue la conclusión final, qué hizo Jonás después y muchas cosas. Pero lo bonito de la palabra de Dios es que nos deja acá esto para que nosotros también reflexionemos, para que nos demos cuenta nosotros en qué estamos haciendo, qué estamos viendo, cómo vemos que es Dios, cuál es nuestra concepción acerca de Dios, cuál es el corazón de Dios y cuál es el pensamiento nuestro. Recordemos nosotros que nos dice la palabra de Dios, que nuestros pensamientos no se parecen ni son iguales a los pensamientos de Dios. Dios tiene unos pensamientos que son superiores, que nosotros ni los entendemos, ni los imaginamos, ni logramos comprenderlos. ¿Ven? Y no podemos comparar nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Bien, entonces eh, nos deja el capítulo de Jonás varias reflexiones. Bien, ¿como cuáles? Como la oportunidad que nos da en el capítulo 3 de corregir nuestros caminos, de aprovechar nuevas oportunidades, de sentir nuestra obligación, de cumplir con un deber, de predicar, de evangelizar, de cambiar nuestro mundo, en el cual no estamos, el cual no es nuestro entorno, de esa fe que es la cual nos mueve, nos da una enseñanza acerca del ayuno, ¿sí? Que es algo importante también. Muchas personas no entendemos lo que es el ayuno, pero Dios lo ha puesto a través de su palabra para que nosotros también lo utilicemos. Es una buena herramienta y creo que a veces nosotros, esa palabra, a pesar de que está muchas veces en la Biblia, la palabra del ayuno, ¿sí? De dejar de comer alimentos, como hacerle una ofrenda a Dios, ¿sí? Con nuestro cuerpo, dejar de comer alimentos por un periodo de tiempo determinado. Parece que eso como que a nosotros como que no nos entra tampoco, porque a nosotros nos gusta es estar bien, comer bien, tomar cosas agradables, ricas y disfrutar de la vida, ¿cierto? Pero no se nos olvida a veces la parte del ayuno y no encontramos en ninguna parte de la Biblia como que una invitación a que no lo hagamos. Por el contrario, encontramos en la Biblia invitaciones que ayunemos, que eso es del agrado de Dios. Pero eso nosotros a veces como que no lo entendemos. Pero no importa que no lo entendamos, y lo importante es que lo hagamos, ¿sí? Que ayunemos. Esto es algo que todos, y creo que como iglesia también, como congregación, estamos en deuda y debemos hacerlo. También vemos en el capítulo 3 como conclusiones el abandono del pecado del pueblo y lo que se mostró durante todo el capítulo, el perdón de Dios. ¿Sí? Vemos en Jonás una actitud de mucho resentimiento, que ese mismo resentimiento lo podemos tener nosotros hoy en día en nuestras vidas por muchas cosas que hace Dios con nosotros y vemos los resultados que ese resentimiento lleva. Cuando nosotros tenemos una vida resentida, por lo que sea, por muchas cosas, vamos a llevar una vida amargada, una vida frustrada, una vida en problemas, en dificultades, una vida pasándola mal, ¿bien? Destruye nuestra paz, ¿sí? Sin embargo, también desvía nuestro propósito. Es decir, cuando nosotros estamos tan resentidos, queremos hacer otras cosas, como Jonás no quería ir a predicarle a ese pueblo, ni Jonás sabía que lo que nosotros tenemos que hacer es buscar almas y que otras almas lleguen a los pies de Dios. Entonces eso hace que disminuya nuestra misión, nuestro propósito que tenemos para nuestra vida y distorsiona pues claramente nuestras perspectivas. Nada de estos de resentimientos son buenos. Dios a través de su palabra
Y lo que estamos aprendiendo, Dios pues nos enseña, nos fortalece, nos ilustra y nos enseña, nos disciplina, como fue la pregunta que hicimos al principio. La respuesta al resentimiento que tuvo Jonás y al mismo resentimiento por diferentes circunstancias que nosotros tengamos en nuestras vidas es la paciencia de Dios. Dios tiene mucha paciencia. Habíamos hablado en un estudio acerca de Job, de la paciencia de Job, de ese gran hombre de paciencia. Pero mire esta paciencia de Dios tan grande, muy superior, ¿verdad? Porque tener que soportarnos a nosotros tan imperfectos, tan, tan quejambrosos, tan odiosos, tan rencorosos, pues Dios tiene paciencia con nosotros para que nosotros poco a poco vayamos cambiando esa manera de pensar, para que nosotros poco a poco vayamos cambiando esas malas actitudes de nuestra vida. Dios tiene paciencia con nosotros y estos estudios, esto que estamos haciendo, Dios nos va formando a través de estas historias, de esta palabra, ¿sí? Otra cosa que encontramos al resentimiento, que a veces cuando nosotros estamos resentidos, pues podemos tomar decisiones equivocadas. Sin embargo, en todo momento Dios está igual protegiéndonos, cuidándonos, dándonos oportunidades nuevas para que vayamos corrigiendo nuestro camino. Bien, y por último, el perdón de Dios, que es lo que vemos aquí, una gran historia acerca del perdón de Dios, no solamente que Dios hace caer el sol sobre justos, sino también sobre pecadores. Entonces Dios no hace acepción de personas, no somos más buenos nosotros que ninguna otra persona, que porque nosotros ya conocimos de Dios, llevamos unos días de conocer de Dios, llevamos unos años en el Evangelio, nos da pie para nosotros condenar a los demás, ¿no? Porque Dios no lo hace. Dios lo que quiere es que todos lleguemos al arrepentimiento, que todos conozcamos su voluntad y que todos pues nos arrepintamos para que podamos recibir ese perdón de Dios. Entonces pidámosle perdón siempre a Dios a diario por nuestras vidas, por todo lo que hacemos en ella.